Vamos a seguir adelante con ese mismo tema de consagración. Y quería mencionar que la canción es una canción hermosa y el tema, gracias. El tema de hoy se trata de la consagración. Pero una cosa que quería mencionar es que a veces nosotros como cristianos usamos un vocabulario distinto a lo que usan la gente del mundo, gente que no han venido a la iglesia. Y para nosotros la palabra consagración quizás, ¿sabe?, tiene mucho sentido y nosotros lo entendemos. Pero yo creo que eso forma parte de ese vocabulario cristiano que no todo el mundo, si llegan por primera vez a la iglesia, va a entender. Otras palabras así que yo pongo en esa lista sería santificación. Estoy seguro que muchos de ustedes saben ya lo que significa, pero algunas personas que vienen de afuera quizás no. Trinidad, eso es una palabra que usamos muchísimo, pero no es parte del vocabulario que te enseñan en la escuela. Y coinonía. Y para serte sincero, yo, mientras estaba creciendo, yo pensaba que coinonía era una palabra griega para galletica con queso. Y jugo y soda. Entonces en la casa yo siempre pedía coinonía con jamón y jugo de chinola. Así que yo quería enfocarme en esa palabra, en la consagración, porque es una palabra esencial para nuestras vidas. Es algo que yo quiero que todos aquí, hermanos y hermanas, entendamos. Que no salgamos de aquí sin tomar la decisión de consagrarnos. Pero para poder hacer eso, uno primero tiene que entender lo que significa. Y se lo voy a poner claro desde el principio. Simplemente significa separarnos del pecado y dedicar nuestras vidas a Dios. Que Dios me lo bendiga. Quisiera yo, pero tengo más. Hoy vamos a ver de dónde viene esta definición, por qué es importante y cómo podemos consagrar nuestras propias vidas para el Señor. Pero primero me gustaría compartir una historia sobre un hombre que tomó la decisión de hacer un gran cambio en su vida y que finalmente que finalmente lo llevó a lograr sus metas. Y aquí todos los que me conocen bien saben que a mí me encanta la pelota, el béisbol. Perdón, primera vez que uso este aparato. Y voy a hablar sobre Tim Wakefield, un pelotero de los Red Sox que acaba de fallecer hace un par de semanas. Pero tiene una historia bien impactante. En el 1985, Tim Wakefield, un niño alto y delgado de Melbourne, Florida, asistió al Instituto de Tecnología de Florida con una beca de béisbol para jugar primera base. Tuvo una exitosa carrera universitaria, ganando el premio de jugador más valioso en su segundo y tercer año, el MVP. Y también estableció récords de home runs que todavía se mantienen hasta el día de hoy. En el 1988, en su tercer año de universidad, fue reclutado por los Piratas de Pittsburgh como primera base y se le dio un bono de $15,000, que en el dinero de hoy sale alrededor de 39,000, casi $40,000. Así que es obvio que el equipo de Pittsburgh y los equipos de la Grande Liga tenían mucha fe en él. Y es comprensible que él también tuviera mucha confianza y mucha fe en sus habilidades. Desafortunadamente, esa confianza no duraría mucho. Aunque sus habilidades como bateador fueron sobresalientes en la universidad, no fueron lo suficiente buenas como para competir profesionalmente. Muy temprano en su carrera, un scout, una persona que trabaja para el equipo, le dijo que él no iba a pasar del nivel AA, o sea que no iba a poder llegar a las grandes ligas. Y la razón es
porque no tenía suficiente fuerza, no tenía atletismo, poder y casi todas las herramientas que uno necesita para llegar a la Grande Liga, él no la tenía, básicamente. O sea, él era muy bueno para competir contra muchachos de la universidad, pero no contra profesionales. Un día alguien me dijo eso mismo a mí, pero eso fue antes de la universidad. Pero él no renunció a sus sueños, hermanos, de convertirse en un jugador de grandes ligas. En cambio, él decidió intentar ser lanzador. No tenía un brazo fuerte, pero aprendió a lanzar un lanzamiento muy especial que le enseñó su papá, que en el béisbol se llama el nudillo, el knuckleball. Para aquellos que no saben lo que es un nudillo, no lo han visto, básicamente es una manera de lanzar una bola, una pelota, donde limitas la rotación de la bola. Eso causa que el viento gobierne a dónde se va a mover la pelota. Y como nosotros sabemos, el viento es impredecible y la bola viene llegando así. Imagínese usted, para darle un ejemplo, tratando de matar una mosca. Yo sé que todos hemos pasado por esa dificultad y nos hemos frustrado porque el movimiento de la mosca es impredecible. Y por eso él encontró éxito en las grandes ligas. Al final de su carrera, cuando se le preguntó sobre lo que estaba pensando durante este tiempo, él dijo: probablemente le estoy haciendo perder el tiempo, pero solo quiero poder decir que intenté todo lo posible para lograrlo. Y lo logró. Solo 3 años después, en 1992, fue llamado a las grandes ligas y pasó a tener una carrera que abarcó 19 años. 200 victorias y 2 campeonatos, que se la voy a poner en la pantalla ahora mismo. Ahí. ¡Ey! Al que dijo bu, acérquese después de la predicación para yo orar por usted. 2 campeonatos serie mundiales con el equipo Medias Rojas de Boston, el mejor equipo del mundo. Pero, hermanos, mi punto no es que para tener éxito tiene que salir de aquí hoy y aprender a tirar un nudillo para que un equipo profesional vaya y lo firme o lo contrate. De eso no se trata el mensaje de hoy. Mi punto es que Tim se dio cuenta de que no iba a llegar a donde necesitaba llegar si se mantenía complaciente donde estaba, si no hacía un cambio. Él necesitaba hacer un cambio. Él necesitaba cambiar su enfoque y dedicarse a mejorar cada día. Necesitaba olvidar las cosas viejas que no funcionaban e intentar algo diferente. De la misma manera, hermanos y hermanas, necesitamos enfocarnos en nuestra relación con Dios y darnos cuenta de la razón por la cual no estamos donde queremos estar. ¿Por qué nos sentimos que Dios no está escuchando o respondiendo a nuestras oraciones? ¿Por qué no siento su presencia en mi vida como solía hacerlo? Bueno, ¿alguna vez hemos pensado o considerado que estamos viviendo de una manera que no es agradable a Dios? Que tal vez no estamos preparados para recibir todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Y esto es muy importante, el tema de preparación, porque la consagración requiere preparación. Díganlo conmigo. La consagración requiere preparación. Bien. Creo que no se ha dormido nadie todavía. De la misma manera necesitamos enfocarnos en nuestra relación con Dios. Así que, por favor, abran sus Biblias al libro de Josué, capítulo 3. El libro de Josué, capítulo 3. Y en este pasaje, Josué, el líder de los israelitas, se estaba preparando para llevar a su pueblo a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Finalmente, después de 40 años de viajar por el desierto desde que salieron de Egipto,
los israelitas regresaban a su casa. Pero hubo un par de problemas. Número 1, ya había gente viviendo en la tierra donde iban a llegar y no iban a renunciar a ella sin una pelea. Número 2, no tenían manera de cruzar a tanta gente sobre el río Jordán. Aquí se prepararon para enfrentar esos desafíos, pero quizás de una manera inesperada. Así que todos en Josué capítulo 3, versículo 1, pero antes de leer, vamos a orar. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder abrir tu palabra y recibirla, Señor. Yo te pido que puedas abrir nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Josué capítulo 3, versículo 1 dice: muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener 2000 codos de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué ordenó al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Esta es la palabra de Dios. Así que de este pasaje entendemos que la consagración requiere algún tipo de preparación, pero hay un par de cosas que aquí no me parecen ser la mejor preparación de un viaje, para un viaje riguroso y para enfrentar una fuerte batalla. Primero, esperaron 3 días en la orilla. Todo ese tiempo el pueblo de Israel vio un río que se apresuraba, que se brotaba. Más adelante en este capítulo menciona que el río estaba desbordando debido a la lluvia de primavera. Y ustedes entienden, viviendo en esta región, que si llueve demasiado, se desbordan a veces los ríos, especialmente este año, que parece que va a llover cada fin de semana. Ellos deben de haber preguntado: ¿cómo podemos cruzar este río? Algunos espías han cruzado anteriormente, como sucedió en Josué capítulo 2. Pero aquí estamos hablando de una nación de millones, con todas sus posesiones. ¿Cómo lo harán? En un momento como este, todas las promesas toda la promesa que le han dado sobre resolver el pasaje imposible debe de sonar medio hueco, medio vacío. Hay un obstáculo que parece imposible, que bloquea el camino. ¿Cómo lo hará Dios? Número 2. Josué envió a los sacerdotes adelante con el arca. ¿Por qué no envió primero a sus guerreros o a un grupo de ingenieros que vayan a resolver el problema? En vez de eso, envió a los levitas adelante con el gran arca pesada y les dijo a todos que se quedaran a un 2000 codos, que viene siendo más o menos 1 kilómetro, detrás de ellos. Y número 3, Josué les instruyó que se consagraran. Conságrense. ¿Qué significa esto? Tal vez, se acordó el hermano, tal vez significa prepararse para la batalla con escudos, con lanzas o con cascos. O tal vez significa prepararse para el cruce del río construyendo un barco o poniéndose dispositivo de flotación, que en ese entonces no creo que había. Y esto es útil. Averigüemos lo que quiso decir con consagración al mirar otra instancia en el Antiguo Testamento donde Dios le dijo a su pueblo que se consagrara a sí mismo. Pasen conmigo al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 9 al 11.
Y dice, y el Señor dijo, en este momento el Señor lo estaba preparando porque su presencia iba a bajar del monte Sinaí, preparando para yo poder recibir su presencia. El Señor dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y también tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que significa consagración en este versículo, en estos versículos? Que laven sus ropas. Yo no sé tú, pero eso no era lo que yo me estaba esperando. Especialmente con la situación que están enfrentando en el libro de Josué. Vamos a seguir adelante a ver si la Biblia nos dice algo más de la consagración. Vamos a versículos 14 y 15 del mismo capítulo. Y dice, en cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo, ellos por su parte lavaron sus ropas, ¿ok? ¿Qué más? Luego Moisés le dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. Yo creo que mejor hubiéramos parado en el versículo 11, ¿eh? Pero eso forma parte y yo me pregunto cuando leo un versículo así o versículos así, ¿cuál es el propósito? La consagración significa lavarse las manos y las ropas, o el cuerpo y la ropa, y abstener del sexo. ¿Cómo ayuda esto con la batalla o a cruzar el río? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y sabe, hay más ejemplos en la Biblia también de esto, de la consagración. No lo voy a leer todo aquí, pero sí lo mencionaré rápidamente. En el libro de Génesis, capítulo 35, cuando Jacob comenzó de nuevo con el Señor, regresó a Belén y él y su familia lavaron y cambiaron de ropa. Se lavaron y cambiaron de ropa. En segunda de Samuel, después de que el rey David confiese haberse acostado con Betsabé y haber matado a su esposo, y si eso te suena como una novela buena, te urjo que lea el libro de segunda de Samuel y también la de Jueces. Van a cancelar el canal de Telemundo y Univisión. Después de arrepentirse, se cambia de ropa y alaba al Señor. Y también otra vez David en Salmo 51, David pidiéndole a Dios que lo limpie del pecado para que pueda ser puro. Parece que hay un patrón, ¿verdad? Estas personas pecaron y con el fin de estar bien con Dios necesitaban lavarse físicamente a sí mismo y lavar su ropa. Están tratando el pecado como si fuera una mancha que necesitan limpiar. ¿Han pensado en eso? En que el pecado es una mancha que uno tiene encima que uno debe de estrujar y limpiar con jabón, purificar. Ahora, eso de lavar sus cuerpos, quiero dejárselo claro, y su ropa, para ser limpios espiritualmente es una de esas leyes ceremoniales. Gracias a Dios, Él mandó a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y reemplazó ese tipo de leyes. Y si quiere un día alguien que le explique la diferencia entre las tres leyes ceremoniales, judiciales y morales, hablen con uno de los pastores y cómprenle un café y cancelen los planes de la tarde, porque ellos se pueden sentar con ustedes y seguramente durar un rato explicándolo, así que ahora, gracias a Dios, gracias a Jesús, nos preparamos de una manera diferente que voy a explicar más adelante. La idea importante es que debemos prepararnos espiritualmente de una manera que resulte en distancia entre nosotros y el pecado. Por eso es que la consagración requiere separación. Repitan conmigo. La consagración requiere separación. Perdónenme, pero yo antes de hoy nunca le he habido predicado a más nadie que no sean jóvenes o niños.
así que yo estoy acostumbrado a mucha interacción y por eso me gusta que repitan conmigo. Para entender esto, hermanos, primero debemos entender y reconocer que el mundo está lleno de pecados y nosotros, incluso como creyentes, estamos contaminados por ese pecado. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículos 6 al 7, explica esto. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundancia. Trapos de inmundancia. Inmundicia. Ve, yo tuve que buscar en Google lo que significa esa palabra. Y lo que significa es que es como un trapo sucio. Un trapo que se bota porque ya no se puede usar más. Completamente contaminado. Inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nadie invoca tu nombre ni esfuerza por aferrarse a ti, pues nos ha dado la espalda y nos has entregado en poder en nuestras iniquidades. Vemos aquí que no solo que todos estamos infectados por el pecado, sino que también hace que Dios se aleje de nosotros si no buscamos su misericordia. Todos sabemos que Dios odia el pecado y el mal. Eso lo sabemos. Por lo tanto, constantemente necesitamos distanciarnos del pecado. Esa es la función de la consagración. En ese entonces, una acción física que representa un cambio espiritual. En ese entonces, Dios no quería que se prepararan físicamente con armas ni barcos. Eso no era la prioridad. Él quería que se prepararan espiritualmente para lo que Él estaba a punto de hacer con ellos. Así que ahora que tenemos esta nueva perspectiva, regresemos a las 3 cosas que Dios le pidió al pueblo de Israel que hicieran antes de cruzar. Porque en cada una Él los estaba preparando para ser consagrados. Número 1, otra vez, 3 días en la orilla. Dios hace que su pueblo permanezca cerca del río mientras desbordaba por 3 días. Esto no es solo Dios tratando de aterrorizar a su pueblo. Esto es para que puedan entender qué obstáculo imposible es esto para ellos. Simplemente no lo pueden hacer por su cuenta. Número 2, los sacerdotes fueron adelante con el arca. Esta era una representación visible de la presencia de Dios con el pueblo. El arca era una representación física de la presencia de Dios con su pueblo. Esto no es solo Dios tratando de... Josué sabía que esto era un problema espiritual, no un problema físico. También los hizo pararse a 1 kilómetro de distancia por respeto a la naturaleza santa del arca del pacto. Pero también era para asegurarse de que todos tuvieran visión clara del arca, visión clara de quién era que estaba dirigiendo el camino. El arca, la presencia de Dios, estaba literalmente guiando el camino. Israel cumpliría esta tarea imposible al poner sus ojos en la presencia de Dios y seguir solo a su presencia. Y número 3, conságrense, sepárense del pecado a través del acto simbólico de limpiarse a sí mismo y a su ropa. Y solo una vez que lo hicieron estaban listos para ir y recibir la promesa que Dios les había prometido. Ahora, ¿qué significa para nosotros hoy en día? Así, ahora que lo entendemos, la consagración es la separación del pecado, pero eso significa que los Amish de Pensilvania están viviendo de la manera correcta. Deberíamos abandonar la sociedad, desconectarnos de la electricidad y vivir en una comunidad cristiana aislada. Bueno, en mi opinión, no creo. Honestamente, primeramente, no creo que eso detenga a la gente de pecar en absoluto. Podría reducirlo, pero el pecado todavía encontraría una manera de infiltrarse. Además, se interpone en el camino de la gran comisión que Jesús nos dio, que es ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Yo creo que lo que esto significa para nosotros es que debemos permanecer lo más lejos posible del pecado, mientras que todavía podamos ministrar a la gente a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Permítanme compartir una ilustración con ustedes para poder captar esta idea. Una mujer con mucho dinero revisa los currículos de los posibles choferes para conducir su Rolls Royce. Para los que no saben, un Rolls Royce es uno de los carros más caros del mundo. Reduce a los solicitantes a 3 hombres y los invita a su palacio. Acompaña a cada uno individualmente a su camino de entrada y a la pared de ladrillos que hay a su lado. Luego ella pregunta, y yo no sé por qué, pero cada vez que yo pienso en una señora mayor, rica, aristocrática, siempre pienso que... Así que voy a intentar mi exacto... Si estuviera conduciendo mi Rolls, ¿qué tan cerca crees que podrías llegar a esa pared de ladrillos sin rayar mi auto? El primer solicitante dice, puedo conducir a menos de un pie de esa pared y no dañar tu Rolls. Ella mira al segundo solicitante y le pregunta, si estuvieras conduciendo mi Rolls, ¿qué tan cerca crees que podías llegar a esa pared de ladrillos sin rayar mi auto? Se rasca la cabeza el segundo y dice, pues puedo conducir a menos de 6 pulgadas de esa pared y no dañar tu auto. Él va ganando. Finalmente mira al tercer solicitante y le pregunta, si estuvieras conduciendo mi Rolls, ¿qué tan cerca crees que podrías llegar a esa pared de ladrillos sin rayar mi auto? El hombre dice, señora, no sé lo cerca que podría llegar a la pared sin dañar tu auto, pero si soy yo que estoy manejando, me quedaría lo más lejos posible para no rayar tu auto. Adivinen quién consiguió el trabajo. Claro que sí. Hermanos, la arrogancia, la mentira, la maldad, la inmoralidad sexual como la pornografía y la fornicación, los chismes y la codicia son algunas de esas cosas con las que luchamos a diario. Y son todas las cosas de las que necesitamos mantenernos lo más lejos posible. Si constantemente te encuentras yendo hasta el borde de lo que crees que está bien, entonces no está viviendo una vida consagrada. No es oír eso y entender eso, yo lo sé. La consagración requiere sacrificio. La consagración requiere mucho trabajo y la consagración requiere dedicación. ¿Quieren decirlo conmigo? La consagración requiere dedicación. Muy bien. Le voy a dar una paleta y un chicle cuando vayan saliendo a cada uno de ustedes. Como mencioné anteriormente, hermanos, no me refiero a la dedicación a bañarse y a lavar sus ropas para poder estar bien con Dios, aunque yo espero que por lo menos se estén bañando todos los días. Recuerden que la idea es dedicarnos a las cosas que nos acercan a Dios y nos alejan del qué. Esto implica, se lo puse pequeño, perdón. Eso implica oración. Esto implica orar, leer la palabra de Dios, ayunar, discipular y ser discipulado, escuchar predicaciones, alabar, ayudar a los demás, compañerismo, etc. Sé que esto es difícil. Sé que la vida es difícil y nuestros calendarios están llenos. Todos tenemos 1 o 2 trabajos con horas extras y noches nocturnas, 1 o 2 o 3 o 4 hijos que todos necesitan ser llevados y recogidos de la escuela y tienen múltiples actividades después de la escuela y tenemos familia que tenemos que cuidar, tareas domésticas que hacer, otras obligaciones.
etc. Y para algunos de nosotros, incluso estar involucrado en múltiples ministerios aquí en la iglesia puede interponerse en el camino si uno lo permite. Y ahora tenemos que añadir todas estas cosas. Es demasiado, ¿verdad? ¿Cuándo se supone que uno debe de dormir? ¿Cuándo se supone que uno debe de descansar? Pero Dios no te está pidiendo que ignores tus responsabilidades. Ni tampoco está tratando de hacer nuestras vidas imposibles, hermanos. Todo lo contrario, Él nos está pidiendo que confiemos en Él para que Él pueda mostrarnos mayores bendiciones de las que jamás podríamos alcanzar nosotros por nosotros mismos. Así como hizo con los israelitas en el Jordán. Y vamos a mirar lo que hizo con los israelitas en el Jordán. Vamos a volver al capítulo 3 de Josué, versículos 6 al 17. Y dice: y a los sacerdotes le dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Da la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Jesús dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. A todos los eos. Perdón. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán de las aguas, dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a Zeretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en tierra seca, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Amén. Hermanos, Dios no solo guió el camino, sino que incluso animó a Josué durante su viaje y le promete a Israel por medio de Josué que les entregará la tierra. Detuvo el agua del río Jordán que había estado desbordando hasta este punto y llevó al pueblo de Israel a su destino sanos y salvos. Dios hizo algo por ellos que ellos no podían hacer por sí mismos. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermanos. Pero para poder recibir esa bendición tenemos que dedicar nuestras vidas a Él, con la fe de que Él se encargará de resolver esos problemas que nos parecen imposibles a nosotros para resolver. Josué tuvo fe en Dios y Dios cumplió su promesa. Si te dedicas al Señor, Él también será fiel contigo.
y cumplirá las promesas que Él tiene para ti. Para resumir, hermanos, la consagración requiere preparación. Preparación espiritual a través de la oración, la lectura de la palabra y otras disciplinas espirituales. Número 2, la consagración requiere la separación del pecado, incluyendo ciertas amistades, adicciones y otras cosas que te alejan de Dios. Recuerden, esta es una batalla espiritual, no física. Y número 3, la consagración requiere dedicación al Señor, obediencia completa a Él y fe completa en que Él obrará todas las cosas por tu bien. Así que ahora que sabemos lo que significa la consagración y entendemos por qué es tan importante en nuestras vidas, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a dedicar totalmente nuestras vidas a Dios? Cortando esas cosas o aquellas personas en nuestras vidas que nos llevan al pecado. Lo que finalmente nos lleva a la depresión, la decepción, la ira, la traición y lo peor de todo, la distancia con Dios. Hermanos, esa pregunta solo la puedes contestar tú en tu corazón. Tú decides si vas a tomar ese paso o no. Pero sí les voy a decir algo. Para aquellos que se sienten como que su vida está demasiado manchada, demasiado contaminada y demasiado infiltrada por el pecado, aquellos que creen que las cosas que han hecho en sus vidas los descalifican de poder tomar ese paso hacia la consagración, les quiero decir que están equivocados. Pero Luis, yo he cometido tantos errores en mi vida. He defraudado a mi familia y mis amigos. ¿Cómo es posible que Dios todavía esté interesado en mí? Yo no me merezco su amor. Te tengo una noticia. Yo tampoco me lo. Como dice Pablo en la primera de Timoteo capítulo 1, Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ninguno de nosotros no lo merecemos. Ni los mismos pastores, perdónenme, aunque los queremos mucho, se lo merecen. Es algo que Dios nos da voluntariamente. Porque Dios te ama. Y no hay monte que no escale. No hay pared que no derrumba. No hay tiniebla que no alumbre para llegarte a ti. Es un amor incondicional, hermanos. Gracias a Dios que es un amor incondicional. Así que tú puedes tomar la decisión hoy de hacer un cambio en tu vida como hizo Tim, de separarse del pecado y acercarse a Jesús. Una vez que lo hagas, hermano y hermana, veremos la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas y guiándonos a bendiciones que nunca podíamos imaginar y a que nunca podríamos haber alcanzado por nosotros mismos. Nunca más dirás, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me habla? ¿Y por qué no se preocupa por mí? Consagrémonos, hermanos, pero no de una manera parcial, no con una fracción de tu vida, sino con tu vida entera, tu vida completa. Hagámoslo de una manera completa, entregando nuestra vida entera. Y eso se llama una entera consagración. Que Dios me lo bendiga.